Dicen que era fea, tan fea que su propio padre la entregó a cambio de 2 perros de caza. No era una niña, ya era una mujer, pero nadie la había tratado como tal. Nunca conoció una caricia sin desprecio, ni una palabra que no llevara veneno. Su rostro, según decían, no merecía ni respeto, ni futuro. Y así, sin mirar atrás, su padre se deshizo de ella como si fuera un objeto viejo. Pero en medio de ese abandono, entre el polvo y el silencio de la tierra apache, alguien la vio de otra manera. Un guerrero solitario, curtido por el dolor y la vida, no miró su cara, miró su alma. Y al hacerlo, vio una belleza que otros nunca supieron encontrar. ¿Qué lleva a un hombre a proteger lo que todos despreciaron? ¿Y cómo puede una mujer rota aprender a confiar en alguien que no quiere nada a cambio? Esta es una historia de dignidad, de ojos que ven más allá, y de 2 destinos que se cruzan cuando ya nadie esperaba redención. Suscríbete si tú también sientes que el verdadero amor empieza donde termina el juicio. Acompáñanos hasta el final, porque solo entonces entenderás cómo el desprecio se convirtió en refugio, y la soledad en hogar. En una aldea polvorienta, donde los amaneceres llegaban sin promesas y los atardeceres se iban sin despedidas, vivía una joven de mirada baja y pasos suaves. Se llamaba Numa. Su nombre significaba rocío, pero pocos lo recordaban. Su padre nunca lo decía. Para él, ella era solo un estorbo silencioso, una sombra en la casa, un error que no se corrigió a tiempo. Numa tenía ya más de 20 inviernos encima, aunque su rostro parecía no llevarlos. No porque fuera bello, como otros buscaban en las mujeres, sino porque en él había una serenidad que solo nace cuando una persona ha aprendido a no esperar nada. Su piel era clara y su cabello lacio, espeso, como las raíces de un árbol viejo. Pero lo que más marcaba su presencia era su quietud, una forma de estar en el mundo como quien ha aprendido a no molestar, a no pedir, a no existir del todo. Desde pequeña había escuchado los cuchicheos, que si tenía la cara mal hecha, que si su sonrisa era rara, que si sus ojos parecían de otro mundo. Lo decían las mujeres del pueblo, los niños en las esquinas, incluso los hombres ebrios que la veían pasar como si fuera invisible. Pero las palabras que más le pesaban eran las de su propio padre, un cazador huraño, seco de alma, que jamás la miró como a una hija. Decía que su madre había muerto de tristeza al verla nacer. Nadie sabía si era cierto, pero él lo repetía con la crudeza de quien quiere herir, no contar. Numa creció sin caricias, sin canciones, sin cuentos al dormir. Su infancia fue una sucesión de inviernos ásperos y veranos polvorientos, donde su único refugio eran los animales, los perros viejos que dormían bajo la sombra, los caballos con cicatrices, incluso las lagartijas que trepaban las paredes. Nunca tuvo amigas. Nunca tuvo pretendientes. Solo aprendió a leer el cielo y a oler la lluvia antes de que llegara. Su padre, en cambio, vivía para cazar. Se hablaba poco de él, pero se decía que en sus años mozos fue temido por los mismos apaches, que nunca temían a nadie. Era un hombre duro, de los que no sienten ternura ni por la tierra que los alimenta. Bebía más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, solía ser para vender, regatear o deshacerse de algo. Para él, todo tenía un precio. Hasta su propia sangre. La decisión no la tomó de un día para otro. Fue un pensamiento que le creció por dentro como una mala hierba. Una mañana, mientras afilaba su cuchillo y acariciaba el lomo de uno de sus perros, miró a Numa desde la distancia, como quien evalúa una vasija rota. Ya no era útil. Ya no era una niña que pudiera ser ofrecida en matrimonio, ni una mujer con belleza que atrajera alianzas. Era solo una boca más que alimentar. Y él empezaba a quedarse sin paciencia y sin carne para sus perros. La oferta fue seca y directa, 2 perros jóvenes de caza, a cambio de la joven. La propuso a un criador del otro lado del río, un hombre sin esposa ni hijos, que aceptó sin mostrar sorpresa.
A fin de cuentas, no era la primera vez que un padre cambiaba a una hija por animales, herramientas o tierra. En aquellas regiones, la dignidad de una mujer solía pesar menos que la puntería de un rifle. Numa no lloró. Cuando su padre se lo dijo, solo bajó la cabeza y recogió su pequeño atado de pertenencias, una manta remendada, un peine de madera, una piedra que guardaba desde niña. Sabía que decir algo sería inútil. El amor no se mendiga donde nunca ha existido. El viaje hasta la cabaña del criador fue breve y áspero. Su padre ni siquiera desmontó del caballo. Le indicó con la mano que bajara y la dejó allí, como quien deja un saco de maíz. No hubo un adiós, ni una última mirada. Solo polvo levantado por los cascos y el sonido de los perros nuevos ladrando a lo lejos. La cabaña era sombría, sin alma, hecha más de necesidad que de hogar. El hombre que la recibió era tosco, con manos agrietadas y ojos fríos. No la golpeó, ni le gritó. Pero su indiferencia era una violencia más honda. Para él, Numa no era más que una ayuda, una presencia muda que cocinaba, lavaba, alimentaba a los animales. Durante días enteros no le dirigía la palabra. La casa estaba tan llena de silencio como de aire espeso. Numa no preguntaba, no opinaba, no se quejaba. Solo miraba por la ventana, como buscando algo que aún no sabía que existía. No sabía qué era la esperanza, pero sí sabía que aquello no podía ser todo. Fue una noche de luna débil cuando lo vio por primera vez. Estaba en el bosque, recogiendo leña, cuando un crujido entre las ramas le hizo alzar la vista. Allí, entre los árboles, montado sobre un caballo oscuro, estaba él, un hombre solo, con la piel de cobre viejo, el cabello largo recogido con una cinta de cuero, y una lanza atada a la espalda. No dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada, algo se encendió. Pero eso, aún, era solo el comienzo. Decían que aquel guerrero apache no hablaba con la boca, hablaba con los ojos, con las manos, con el silencio. Su nombre era Tojai, que en la lengua de los suyos significaba el que camina sin dejar huella. No vivía en ningún asentamiento fijo. Había renunciado a la vida de tribu muchos inviernos atrás, cuando la guerra le robó a su hermano y la paz le pareció un lujo que no merecía. Desde entonces, cabalgaba solo, durmiendo bajo las estrellas, dejando que el viento decidiera por dónde seguir. Tojai no buscaba compañía. No la evitaba, pero tampoco la deseaba. Su mundo estaba hecho de piedra, fuego y agua. Hablaba con los animales, escuchaba el canto de las aves, leía las huellas del venado como si fueran escrituras sagradas. Y a veces, en las noches más quietas, se sentaba junto al fuego a recordar cosas que ya no dolían, pero que aún pesaban. La primera vez que vio a Numa fue desde lejos, entre los árboles. No supo por qué detuvo el caballo, ni por qué la observó durante tanto rato. No era por su figura, ni por su rostro. Fue por la forma en que miraba el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaba, pero que igual seguía esperando. Había visto muchas mujeres en su vida, de todo tipo, pero jamás una que pareciera tan invisible y tan fuerte al mismo tiempo. Pasaron los días y Tojai volvió a ese bosque. No era su costumbre repetir camino, pero algo en él lo empujaba sin explicaciones. Desde las sombras, la vio cargar leña, alimentar a las aves, recoger agua del río. Siempre sola, siempre en silencio, pero nunca vencida. La vio resbalar una vez, herirse la rodilla, y aún así no soltar el cántaro. La vio mirar el cielo con la calma de quien ha hecho las paces con la vida, aunque la vida no haya sido justa. Numa también lo notó. No al principio, pero con el tiempo, sí. Sentía esa presencia en el aire, ese cambio en el viento. No era miedo, no era amenaza. Era como si el bosque la estuviera cuidando. Una noche, mientras recogía ramas secas, lo vio con claridad entre los árboles.
No dijo nada. Él tampoco. Solo se miraron. No había palabras entre ellos, pero en esa mirada cabía una conversación entera. Tojai, sin proponérselo, empezó a dejar señales. Pequeños gestos. Unas de leña junto a la puerta, un cuenco de barro con bayas silvestres, una piel de ciervo bien curtida colgada en el árbol. Numa no sabía quién lo hacía, pero en el fondo sí lo sabía. No preguntaba, no contaba nada al criador. A veces, simplemente sonreía para sí, como quien descubre un secreto hermoso que no necesita ser dicho. Aquel hombre tosco que la había comprado no era cruel en el sentido más evidente, pero su indiferencia era un pozo profundo. Nunca la llamó por su nombre. Nunca le preguntó si tenía frío, si había comido, si algo le dolía. Le dejaba sobras y órdenes. Nada más. Numa vivía como se vive en una celda sin barrotes, libre solo por fuera. Pero desde que Tojai rondaba los alrededores, esa celda comenzó a tener ventanas. Y por esas ventanas entraba algo parecido a la esperanza. Una mañana, muy temprano, Numa salió con el cántaro rumbo al arroyo. El aire estaba húmedo y los pájaros aún no cantaban. Allí, en la orilla, lo vio. Tojai estaba agachado, lavando algo en el agua. Ella se detuvo, sin saber si avanzar o volver. Él la miró, con esa calma suya que no apuraba a nadie. Luego asintió con la cabeza, como quien da permiso a compartir el silencio. Ella se acercó despacio, llenó su cántaro sin mirarlo, pero sintiendo su presencia como si fuera una manta tibia. Ninguno habló. Pero ambos supieron que ese momento quedaría tatuado en el tiempo. Así pasaron las semanas. Sin palabras, sin promesas, sin prisas. Tojai nunca se acercaba más de lo necesario. Numa nunca preguntaba por qué volvía. Pero en ese ir y venir de miradas y regalos, nació algo que ninguno sabía nombrar, pero ambos necesitaban. Una tarde, Numa encontró junto a su puerta algo distinto. No era comida ni leña. Era un collar de huesos pequeños, unidos con hilo de cáñamo. Simple, pero hecho a mano. Al tocarlo, le temblaron los dedos. Lo sostuvo contra el pecho como si fuera oro. No por su valor, sino por lo que significaba. Alguien la había pensado. Alguien había usado sus manos para decirle te veo. Esa noche, Numa no pudo dormir. No por inquietud, sino por algo nuevo. Alegría. Una alegría tranquila, sin ruido. Por primera vez en años, sintió que existía no solo para sobrevivir, sino para ser querida. Aunque fuera desde lejos. Aunque fuera en silencio. Tojai, por su parte, se preguntaba qué estaba haciendo. Él, que había elegido el aislamiento. Él, que había cerrado su corazón tras tantas pérdidas. Pero cuando pensaba en Numa, algo se abría en su pecho. No era deseo. No era lástima. Era una forma de reconocimiento. Como si al mirarla, recordara partes suyas que había olvidado, la ternura, la compasión, el deseo de proteger sin dominar. No sabía si alguna vez hablarían. No sabía si ella querría marcharse de aquel lugar. Pero sí sabía que, mientras pudiera, estaría cerca. No para salvarla, sino para recordarle que su alma era vista. Que su vida tenía un testigo. Y eso, a veces, vale más que cualquier rescate. No es fácil para una mujer empezar a creer en sí misma cuando ha vivido tantos años siendo ignorada. A Numa no la golpearon con puños, pero la violencia del desprecio deja cicatrices que no se ven. Le costaba pensar que alguien pudiera mirarla sin burlarse, sin calcular qué podía sacar de ella. Y sin embargo, el guerrero de los ojos oscuros la estaba mirando, sin pedir nada. En esos días, Numa comenzó a cambiar. No de forma visible al principio, pero sí por dentro. Se despertaba antes que el sol, no porque el trabajo la esperara,
sino porque deseaba ver el cielo aclararse. Caminaba más despacio, no por cansancio, sino para sentir el roce de la hierba bajo sus pies. Comenzó incluso a cantar bajito, canciones que no recordaba de dónde venían, pero que salían de su garganta como si hubieran estado escondidas. Tojai seguía apareciendo y desapareciendo, como un espíritu del bosque. A veces se dejaba ver a lo lejos, otras veces solo dejaba señales, una piedra pulida con forma de luna, una pluma atada a una rama, un trozo de pan envuelto en cuero. Era su forma de hablarle, de decirle, estoy aquí y te respeto. Numa no hablaba con nadie de él. Guardaba ese vínculo como se guarda un fuego pequeño en medio de la noche, con cuidado, con asombro, con gratitud. En esa cabaña donde la vida le pesaba, aquel vínculo se volvió su secreto más valioso. No porque soñara con escapar, ni porque esperara un rescate romántico. Era algo más sutil. Por primera vez, alguien la hacía sentir digna. Y cuando una mujer se siente digna, todo en ella comienza a despertar. Un día, al ir al río, se detuvo frente a su reflejo. No se reconoció de inmediato. Su rostro seguía siendo el mismo que tantos habían llamado feo, pero ya no lo veía igual. Había luz en su mirada. Había fuerza en su postura. Ya no era la muchacha agachada que arrastraba los pies. Era una mujer en pie, entera, viva. Fue entonces cuando tomó una decisión pequeña, pero poderosa, tejió una cinta de colores y se la ató al cabello. No para gustar, no para atraer, sino para honrarse a sí misma. Para decirse, estoy aquí, y merezco ser vista con respeto. Tojai la vio ese día con la cinta, y aunque no dijo nada, como era costumbre en él, sintió que algo dentro de su pecho se abría aún más. No era deseo carnal. Era reverencia. Era alegría de verla florecer por dentro. Porque los hombres como él, que han vivido más entre lobos que entre personas, saben distinguir la belleza verdadera cuando la encuentran y saben que no se toca, no se apura, no se mancha con palabras huecas. Por dentro, Tojai también empezaba a cambiar. Ya no dormía en cualquier cueva, ni comía por costumbre. Se detenía a pensar en ella antes de cerrar los ojos. Soñaba con sus manos, con sus pasos, con su rostro iluminado por la luna. No eran sueños de posesión, eran sueños de compañía. Algo que no había sentido desde la muerte de su hermano, cuando juró no volver a atarse a nadie. Pero el alma tiene sus propios caminos. Y cuando una mirada verdadera se cruza con otra, ni los juramentos más antiguos pueden contener lo que nace. Fue durante ese tiempo que Numa comenzó a pasar más horas fuera de la cabaña. El criador, ese hombre sin alma que la había recibido como quien recibe un mueble viejo, empezó a notarlo. No dijo nada al principio, pero su mirada se volvió más dura. Aquel hombre no amaba a Numa, ni le importaba lo que sintiera, pero le molestaba ver que alguien más la valorara. No por celos, sino por orgullo herido. Como quien teme perder el control de algo que nunca supo cuidar. Una tarde, al regresar del río, Numa encontró la puerta cerrada con llave. Por dentro. Tuvo que dormir fuera, bajo una manta delgada, mientras el viento del desierto le hablaba en susurros. No lloró. No golpeó la puerta. Solo esperó. Porque ella ya no era la misma. Sabía que su valor no dependía de aquel techo ni de aquel hombre. A la mañana siguiente, cuando el criador abrió la puerta sin decir palabra, ella entró sin bajar la mirada. Y esa dignidad silenciosa fue más poderosa que cualquier grito. Tojai lo supo. No por verla, sino porque el bosque le habló. El silencio de la noche era distinto. El aire olía a cambio. Y entonces entendió que debía hacer algo más que mirar desde lejos. No por ella. Por los dos. Los días siguientes fueron como el filo de un cuchillo. Numa sentía que algo se avecinaba, pero no sabía qué.
El criador estaba más arisco. Cerraba puertas con fuerza. Gruñía en lugar de hablar. Ya no le dejaba salir sola. Pero Numa, en lugar de encogerse, comenzó a escribir en su corazón una certeza: no iba a dejar que la enterraran en vida. Ya no. Una noche, el fuego de la cabaña crepitaba más de lo habitual. El criador dormitaba en su silla. Numa se acercó a la ventana y, por un instante, vio entre los árboles una figura inmóvil. Era él, Tojai, esperando. Y entonces, algo dentro de ella dijo: es ahora. Esa noche, el silencio tenía un peso distinto. No era solo la calma del desierto, era el preludio de algo que había estado gestándose en lo profundo, como la semilla que rompe la tierra en su momento exacto. Numa se quedó de pie junto a la ventana, sintiendo como el fuego a su espalda arrojaba sombras en la pared. Afuera, entre los árboles, Tojai esperaba. No con prisa, no con exigencia. Esperaba como espera la lluvia, sabiendo que, si ha de llegar, llegará. Dentro, el criador roncaba. Su respiración era pesada, como su vida. En el suelo dormía un perro viejo, ajeno al temblor suave del alma de Numa. Ella no tenía un plan. No había cartas bajo la manga, ni discursos preparados. Solo sentía que era el momento de caminar hacia algo nuevo. No por rebeldía, no por amor romántico, sino porque ya no podía seguir sobreviviendo como si eso bastara. Tomó su manta, su pequeña bolsa con unas cuantas hierbas secas, el collar de huesos que Tojai le había dejado, y un puñado de silencio. Abrió la puerta con cuidado. El chirrido fue leve, casi un suspiro. El perro levantó una oreja, pero no se movió, como si entendiera. Afuera, el viento era frío, pero no la detuvo. Sus pies descalzos tocaron la tierra con firmeza. Cada paso era una afirmación: estoy viva, soy libre, merezco algo más. No sabía hacia dónde iba exactamente, pero sí sabía a quién buscaba. Tojai no se movió cuando la vio. Solo la observó. Había aprendido a no invadir, a no apresurar el destino. Ella caminó hasta quedar a unos pasos de él. No dijo nada. Tampoco lo hizo él. Solo se miraron, como quien reconoce en otro una parte olvidada de sí mismo. Fue ella quien habló primero, con una voz que parecía prestada del viento. No quiero volver allí. Tojai asintió con los ojos. No preguntó qué había pasado, no pidió detalles. La vida le había enseñado que, a veces, una sola frase lleva el peso de toda una existencia. Le tendió la mano, no como quien toma posesión, sino como quien ofrece compañía. Numa la aceptó sin miedo. Montaron al caballo en silencio. Ella detrás, con las manos en su cintura. Y así, bajo la luna creciente, comenzaron a alejarse de la cabaña, del desprecio, de todo lo que ella ya no estaba dispuesta a cargar. Cabalgaban sin apuro, dejando que la noche los envolviera. Cada árbol que quedaba atrás era un trozo de dolor que se desprendía. Tojai no preguntaba nada. Solo estaba. Y en ese estar, Numa comenzaba a sentir algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: seguridad. Llegaron al claro donde él acampaba. No era un hogar en el sentido tradicional. Era una fogata rodeada de piedras, una manta tendida sobre hojas secas, un cuenco de barro para el agua. Pero allí, en medio de la nada, Numa sintió más pertenencia que en toda su vida anterior. Tojai le ofreció un espacio junto al fuego. Le dio un trozo de pan duro y agua fresca. No era un banquete, pero ella lo recibió como si fuera sagrado. Porque lo era. Era alimento sin condiciones. Era presencia sin juicio. Era calor sin ataduras. Esa primera noche no hablaron mucho. Pero los silencios estaban llenos. Ella observaba cómo él preparaba las cosas, cómo se movía con respeto hacia la tierra,
como sus manos curtidas hacían todo con cuidado. No era un hombre tierno en el sentido común, pero había una ternura más profunda en su forma de estar. No invadía, no empujaba, no exigía. Solo acompañaba. Cuando se acostaron, cada uno en su manta, separados por el fuego, Numa sintió algo nuevo en su pecho. Paz. No euforia, no promesas, solo esa quietud que llega cuando una persona siente, al fin, que no tiene que defenderse de nada. En los días que siguieron, Tojai le mostró los alrededores, donde encontrar raíces comestibles, cómo escuchar a los pájaros para saber si alguien se acerca, cómo identificar las plantas que curan y las que matan. Numa aprendía con una sed que no venía del cuerpo, sino del alma. Cada conocimiento que recibía era como una semilla que la afirmaba: eres capaz, eres valiosa, puedes sobrevivir por ti misma. Tojai nunca intentó acercarse más de lo que ella permitía. No la tocaba más allá de lo necesario. No la miraba con deseo, sino con respeto. Y eso, para Numa, fue más profundo que cualquier caricia. Una tarde, mientras recogían leña, él le entregó una piedra pulida en forma de corazón. No era simétrica. Tenía una grieta. Pero era hermosa. «Es como tú», dijo él, por primera vez mirándola directo a los ojos. Fuerte y completa, aunque haya sido rota. Numa no respondió. Solo la sostuvo en la palma de la mano, y sus ojos se llenaron de agua. No por tristeza, sino porque nadie le había dicho nunca algo tan cierto y tan hermoso. Esa noche, al acostarse, Numa no sintió miedo. Por primera vez, se permitió imaginar un mañana distinto. No sabía si con Tojai. No sabía si en ese lugar. Pero sí sabía que algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer vendida por 2 perros. Ya no era la sombra de nadie. Ahora era una mujer que había dicho basta. Que había elegido su libertad. Que había sido mirada, con el alma. Y a veces, con eso basta para empezar una nueva vida. Las heridas más hondas no se ven. No laten como un corte en la piel, ni arden como un hueso roto. Se esconden en el silencio, en la forma de bajar la mirada, en la costumbre de pedir perdón por existir. Y Numa, aunque caminaba erguida, aunque ya no temía a la noche, aún llevaba dentro esa herida que no sangraba, pero dolía. Tojai lo sabía. No porque ella se lo dijera, sino porque él también cargaba una herida parecida. De otro tiempo, de otra forma, pero con el mismo fondo: haber sido arrancado de lo que se amaba, haber aprendido a vivir sin esperar. Por eso, cada gesto suyo hacia ella era una caricia al alma, lento, respetuoso, paciente. Como quien no toca el ala rota de un pájaro, pero le deja alimento cerca para que vuelva a volar cuando esté lista. Vivían juntos, pero sin ataduras. Compartían el fuego, la casa, los silencios. Algunas noches hablaban poco. Otras, ni una palabra. Pero la compañía era honda, como esas raíces que se entrelazan bajo tierra sin necesidad de verse. Numa había comenzado a tallar. Usaba un trozo de madera suave que Tojai le había dado, y con un cuchillo pequeño formaba figuras que sólo ella comprendía: un caballo sin montura, una luna creciente, una mujer con los brazos abiertos. Era su forma de nombrar lo que aún no podía decir con palabras. Y cuando se los mostraba a Tojai, él no preguntaba qué significaban. Solo los miraba con respeto, como si fueran reliquias sagradas. Porque lo eran. Pero incluso en medio de esa paz nueva, la memoria a veces regresaba. No como un rugido, sino como un eco lejano. Una mañana, mientras recogían raíces, Numa se detuvo de golpe. A lo lejos, en la llanura, vio una figura a caballo. Era solo un viajero, pero por un segundo, su cuerpo se tensó como si el pasado pudiera alcanzarla. Tojai lo notó. No dijo nada. Solo se acercó despacio y colocó una mano en su hombro. Ese contacto,
leve y firme, la ancló de nuevo al presente. No volvió a mencionar ese momento. Pero esa noche, cuando estaban frente al fuego, Numa rompió el silencio. A veces, tengo miedo de que todo vuelva. Tohai asintió. ¿Y si vuelve?, respondió él, con voz baja, estaremos de pie. Juntos. Fueron las palabras justas. No prometían que el mal no regresaría. No ofrecían finales felices como en los cuentos. Solo decían lo que el alma necesita, no está sola. Y eso, para Numa, era más valioso que cualquier seguridad. Días después, ocurrió algo que alteró la quietud de su pequeño mundo. Un grupo de viajeros pasó cerca del campamento. Eran 3 hombres, curtidos por el sol, con miradas desconfiadas y hambre en los ojos. Tohai los observó desde lejos. No les temía, pero tampoco los invitaba. Sabía leer a los hombres, y esos no buscaban solo descanso. Uno de ellos la vio. A Numa. Y sus ojos dijeron lo que su boca no dijo. ¿Qué hace una mujer como esa con un apache solitario? No hicieron nada, pero el veneno estaba sembrado. Tohai decidió que debían moverse. No por cobardía, sino por sabiduría. En tierra abierta, el peligro no avisa. Así que al amanecer, recogieron sus pocas pertenencias y se internaron más al sur, hacia un valle donde las aguas eran más claras y los árboles más densos. Allí levantaron un nuevo refugio, una tienda sencilla, un círculo de piedras para el fuego, un espacio de tierra para cultivar algo pequeño. No era una casa, pero ya empezaba a sentirse como un hogar. Fue en ese nuevo lugar donde Numa comenzó a reír más seguido. Risas cortas, sinceras, que salían como pájaros sorprendidos. A veces eran por cosas pequeñas, una ardilla torpe, un error al cocinar, un chiste seco de Tohai que él decía sin esperar respuesta. Pero en esas risas había algo más profundo, la confirmación de que la herida, aunque no sanaba del todo, ya no gobernaba su vida. Y Tohai, que nunca buscó ser salvador de nadie, empezó a sentir que también él estaba siendo sanado. Por esa mujer que no hablaba fuerte, pero que tenía el don de hacer que el mundo doliera menos. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban alto, Numa tomó la iniciativa. Se sentó junto a él, más cerca que nunca, y le ofreció un cuenco de té caliente. No como quien sirve, sino como quien comparte. Tohai lo recibió con ambas manos. Luego ella habló. Gracias por no tener prisa. Él la miró con ternura. La tierra no apura a la semilla, dijo. Solo la cuida hasta que brota. Fue entonces cuando ella apoyó la cabeza en su hombro. No hubo fuego artificial. No hubo beso robado. Solo esa entrega silenciosa que vale más que 1000 palabras. Y Tohai, sin moverse, la envolvió con su manta. Así se quedaron, escuchando los sonidos de la noche. Unidos, pero libres. Juntos, pero sin cadenas. Esa noche, ambos durmieron mejor que nunca. No porque todo estuviera resuelto, ni porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque, por primera vez, sentían que estaban donde debían estar. No en un lugar, sino en un vínculo. Y a veces, eso basta para que la herida deje de doler, aunque nunca desaparezca. La vida tiene momentos en los que todo parece asentarse. Como si, por fin, después de tanta arena suelta, el suelo bajo los pies se volviera firme. Numa y Tohai vivían ese instante. El valle donde habían construido su refugio era generoso. El río les daba agua limpia, los árboles les daban sombra y frutos, y el viento soplaba sin amenazas. No era un paraíso, pero era suficiente. Y en los corazones que vienen del desierto, la suficiencia es un milagro. Numa despertaba cada día con los primeros cantos de las aves. No por obligación, sino por deseo. Le gustaba ver cómo la luz se colaba entre las ramas, cómo el vapor se elevaba desde el río al calentarse.
Comenzaba a sembrar semillas junto al refugio, pequeñas plantas de maíz, algunas hierbas, flores silvestres. No por necesidad, sino por belleza. Quería que ese espacio tuviera color, vida, algo que le recordara que su alma también podía florecer. Tojai, por su parte, continuaba cazando con moderación. Solo lo justo. Había vivido demasiados años como nómada, sin echar raíces, pero ahora notaba un cambio en su forma de mirar el mundo. Antes, solo observaba para sobrevivir. Ahora, miraba también para cuidar. Empezaron a hablar más. No mucho, porque ambos amaban el silencio. Pero cuando lo hacían, sus palabras tenían peso. Hablaban del pasado, sí, pero sin quedarse en él. Recordaban sin abrir las heridas. Y hablaban del futuro sin prometerlo, como quien agradece lo que tiene pero no teme a lo que vendrá. Una tarde, mientras recogían leña, Numa se detuvo y miró el horizonte. ¿Tú crees que esto durará? Tojai no respondió de inmediato. Miró el cielo, luego la tierra bajo sus pies. Nada dura como llegó. Pero algunas cosas se transforman y permanecen. Ella sonrió. Aprendía a entenderlo sin explicaciones. Pero como en todas las historias verdaderas, la calma no es eterna. El pasado, cuando ha sido injusto, tiende a buscar su camino de regreso. Y a veces, lo hace disfrazado de polvo levantado por cascos. 3 hombres llegaron al valle. No de paso, no por accidente. Eran los mismos que Tojai había observado semanas atrás. Esta vez, no ocultaban su intención. Llevaban armas, rostros endurecidos por la codicia, y esa forma de caminar que tienen los que creen tener derecho sobre lo que no les pertenece. Tojai los vio desde la colina. Numa, al percibir su gesto, supo que algo iba mal. No huyeron. No se escondieron. Prepararon el campamento como quien pone en orden su casa antes de un juicio. Numa recogió lo esencial. Guardó sus tallas, las semillas, una pequeña manta que había bordado con sus manos. Tojai afiló su cuchillo y revisó su arco. No era un guerrero de batalla, pero no dejaría que el miedo les robara lo que tanto les había costado construir. Los hombres llegaron al caer la tarde. No saludaron. Solo miraron. Uno de ellos habló con voz áspera. Así que aquí es donde se esconde la mujer que fue cambiada por perros. Numa no se inmutó. Tojai dio un paso adelante. No gritó. No amenazó. Solo dijo: ella no se esconde. Está donde eligió estar. Los otros rieron, con esa risa hueca de quienes no comprenden el valor del silencio. Pero algo en la postura de Tojai los hizo dudar. No era un hombre grande, ni iba cargado de armas. Pero había una firmeza en su mirada que hablaba de límites, de tierra sagrada, de no dar un paso atrás. Uno de los hombres bajó del caballo y se acercó. Miró a Numa con desprecio. Tu padre se quedó con los perros. ¿Y tú te crees libre por estar con un apache? Numa lo miró. Por un instante, ese eco del pasado quiso abrirse camino. Pero ella ya no era la misma. No bajó la mirada. No retrocedió. Solo respondió con calma. Soy libre porque me miré con los ojos de quien no quiso poseerme. El hombre levantó una ceja. No entendía. Y eso lo enojaba más que cualquier ofensa. Dio un paso más, pero Tojai colocó su mano sobre el arco. No lo apuntó. Solo lo sostuvo. Como quien dice, no cruzarás esa línea sin consecuencias. El silencio pesó. Los hombres se miraron entre ellos. Uno escupió al suelo. El otro murmuró algo sobre indios y locas y montaron los caballos. Se fueron sin atacar, pero dejaron una advertencia en el aire. No con palabras, sino con esa sombra que a veces queda tras el paso de ciertas personas,
el anuncio de que no todo está resuelto. Tojai y Numa no celebraron. No bailaron de alivio. Solo se sentaron junto al fuego y contemplaron las llamas. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Él la sostuvo con la misma delicadeza con la que se carga un cuenco lleno de agua. Sabían que podrían volver. Sabían que el mundo seguía siendo injusto. Pero también sabían que, pase lo que pase, ellos habían cambiado. Y cuando dos almas han despertado, ya no pueden ser dormidas otra vez. En los días siguientes, redoblaron la vigilancia, sí, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia. Fortalecieron el refugio. Buscaron nuevos caminos de salida. Y lo más importante, se recordaron cada día, sin decirlo, que seguirían juntos mientras la vida lo permitiera. Porque no todas las historias necesitan finales perfectos. Algunas solo necesitan un presente digno, y una mirada que no olvide quiénes somos. La vida después de la amenaza siguió su curso, no sin marcas, pero con la misma calma obstinada de la tierra que vuelve a abrirse al sol después de una helada. Numa y Tojai no hablaban del encuentro con los hombres. No por negación, sino porque sabían que algunas sombras no se espantan con palabras, sino con actos de vida. Y ellos, sin proponérselo, se habían vuelto expertos en eso, vivir, sin miedo, a pesar de todo. Numa retomó su pequeño huerto. Volvió a sembrar, pero esta vez con más confianza. Sus manos, que antes temblaban, ahora sabían que tierra era más amable, que flor crecía mejor junto al maíz, que brote había que dejar en paz. No era solo siembra, era sanación. Cada planta que nacía era una promesa silenciosa de que el pasado no la había vencido. Tojai observaba en silencio. A veces la ayudaba, otras veces solo la miraba desde la sombra de un árbol, como si al contemplarla, algo en su interior también encontrara orden. No era un hombre de elogios, pero Numa no los necesitaba. Había aprendido a leer sus gestos, la forma en que partía el pan y le ofrecía primero el trozo más grande, como preparaba el agua caliente cuando ella tosía por las noches. Su amor no era de palabras, era de acciones pequeñas que se repetían cada día. Un amanecer, Numa despertó antes que él. La luz apenas rozaba las ramas. Escuchó su respiración tranquila y lo contempló por un momento. Vio en su rostro la paz de alguien que ha caminado mucho y al fin ha encontrado un lugar donde detenerse. En ese instante, comprendió que amarlo no era depender de él, era caminar a su lado sin dejar de ser ella misma. Con esa certeza, salió del refugio en silencio y fue al río. Allí se lavó la cara, respiró hondo y recordó. Recordó los años en la casa de su padre, las miradas torcidas, las risas crueles, el momento en que fue entregada como si fuera una moneda sin valor. Pero también recordó la otra cara de su historia, la mujer que decidió marcharse, la que fue vista por un hombre sin exigirle belleza, la que se reinventó en medio del bosque. Se miró en el reflejo del agua. No se vio fea. No se vio rota. Se vio entera. Más tarde, cuando regresó, Tojai ya estaba despierto. Ella se le acercó y le ofreció una flor silvestre que había recogido. No era una gran cosa, pero él la recibió como si fuera un tesoro. La guardó entre las páginas de un viejo cuaderno que usaba para dibujar mapas y escribir símbolos que solo él entendía. ¿Por qué la guardas ahí?, preguntó Numa con una sonrisa. Porque eso que florece sin testigos es lo que más importa. Pasaron así las estaciones. El verano fue generoso. La tierra dio fruto. Las noches se hicieron más cálidas, y en una de ellas, Tojai le enseñó a Numa una canción antigua. No la cantó con voz, sino con el tambor. Cada golpe era un latido, un recuerdo, una oración. Numa cerró los ojos y dejó que ese sonido le hablara al alma. Comprendió, sin que nadie se lo dijera, que era una canción de duelo, pero también de renacimiento. Desde entonces,
Cada noche antes de dormir, encendían una pequeña llama, no para iluminar el camino, sino para agradecer. Tōjai decía que el fuego tiene memoria, que recuerda quién lo enciende y para qué, y que si se lo alimenta con respeto, devuelve calor y claridad. Numa le creía, porque a su lado había aprendido que todo, incluso el silencio, puede ser un acto de amor. Un día, mientras recogían ramas en el bosque, Numa se detuvo de pronto. Escuchó un sonido a lo lejos, un ave herida. Sin pensarlo, corrió entre los árboles hasta encontrarla. Era una rapaz joven, con un ala torcida. Tōjai la alcanzó poco después. La miró con esa expresión suya que no se alteraba ni en la urgencia. ¿Está viva?, preguntó. Sí, pero no puede volar. La llevaron al refugio. Durante semanas, Numa la cuidó. Le daba de comer, le hablaba, le limpiaba las plumas con suavidad. No todos los días mejoraba. A veces empeoraba. Pero ella no se rendía. Tōjai la observaba, conmovido, porque veía en esa escena algo más grande que un acto de compasión. Veía un espejo. Numa se cuidaba a sí misma a través de ese animal. La niña despreciada, la mujer intercambiada por perros, ahora sanaba a otra criatura herida. Y al hacerlo, se sanaba también. Una mañana, la rapaz abrió el ala. No del todo, pero lo suficiente. Dio un salto corto, planeó unos segundos y cayó torpemente. Numa aplaudió, entre lágrimas. La libertad, pensó, no siempre es volar alto. A veces es simplemente saber que se puede volver a intentarlo. Esa misma tarde, al sentarse junto al fuego, Numa le dijo a Tōjai: «He sido muchas cosas, pero ahora me siento humana». Él la miró con los ojos llenos de ternura, como quien contempla una flor que ha crecido en medio de las piedras. «Yo siempre lo vi». Ella le tomó la mano. Ya no temía al contacto. Ya no sentía que debía esconderse. Había aprendido que merecía ser tocada con respeto. Que su cuerpo no era un castigo, ni una deuda, ni una carga. Era su casa. Y ahora, era también refugio para otro. Así pasaron los días, sin prisa. Como caminan los que han encontrado su ritmo. No sabían si el mundo los dejaría en paz para siempre. Pero sí sabían algo mucho más valioso, que mientras durara, lo vivirían con verdad. Porque hay cosas que florecen en la oscuridad, sin testigos, sin ruido. Y son esas, precisamente, las que más perduran. Con el paso del tiempo, el valle se convirtió no solo en un refugio, sino en una extensión de sus propias almas. Numa y Tōjai ya no eran dos figuras solitarias que compartían el fuego, ahora eran raíces que se entrelazaban bajo la misma tierra. Su unión no necesitó juramentos, ni altares, ni testigos. Bastó con la certeza del día a día, con los gestos simples que solo nacen cuando hay verdad. Numa caminaba erguida, no con arrogancia, sino con dignidad. Se le notaba en los hombros, en los ojos, en la forma en que hablaba consigo misma cuando estaba sola. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, la voz interior que no se avergüenza de existir. Ya no pensaba en su rostro como un castigo. Ya no recordaba las palabras de su padre como una condena. Lo que alguna vez fue vergüenza, ahora era cicatriz, y una cicatriz no es más que la piel recordando que sobrevivió. Tōjai también había cambiado. Sus silencios eran los mismos, sí, pero ahora tenían otra música. Ya no eran silencios de distancia, sino de contemplación. Lo que antes le parecía ajeno, el compartir, la permanencia, la intimidad, ahora era parte de su naturaleza. Con Numa había comprendido que no se necesita hablar para amar, ni poseer para proteger. A veces, basta con estar. Y él estaba, cada día, sin fallar. Durante las noches, solían mirar el cielo estrellado.
No buscaban constelaciones, ni se preguntaban por los nombres. Solo lo observaban, porque sabían que ese mismo cielo había cubierto sus años de dolor, y ahora también los cubría en su redención. Era el mismo cielo, pero ellos ya no eran los mismos. Una madrugada, el ave que habían cuidado alzó el vuelo. Fue un ascenso torpe, breve, pero suficiente. Se elevó, planeó, giró sobre sus cabezas y desapareció entre las ramas. Numa la siguió con la mirada, sin tristeza. Sonrió, como quien suelta algo sabiendo que no le pertenece. «Ya está lista», dijo en voz baja. Tojai asintió. No era solo el ave. Era también ella. Esa mañana, Numa comenzó a construir una pequeña figura de barro. Tenía forma de mujer sentada, con los ojos cerrados y las manos abiertas. La colocó junto al fuego, como una especie de altar, aunque nunca la llamó así. Era un símbolo, una forma de recordar todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Unos días después, un grupo de mujeres apaches pasó cerca del valle. Buscaban raíces medicinales y agua. Al ver a Numa, algunas se acercaron con curiosidad. La saludaron con respeto. No preguntaron por su historia. Solo vieron en ella algo familiar, esa mezcla de fuerza y ternura que solo tienen las que han sufrido y no se han rendido. Compartieron el fuego una noche. Comieron juntas. Tojai habló poco, como era costumbre. Numa las escuchaba con atención. Rieron, contaron anécdotas, recordaron viejas leyendas. Una de ellas le dijo al despedirse: «Tu rostro es tranquilo. Eso vale más que cualquier belleza». Numa guardó esa frase como quien guarda una piedra brillante en el bolsillo. Porque, después de todo, había sido eso lo que le devolvió la vida, una mirada que no juzgó su forma, sino que reconoció su esencia. Al irse, las mujeres dejaron una cesta de mimbre con frutos secos, telas y un pequeño espejo redondo. Numa lo miró largo rato. Se contempló en él con calma. Ya no le dolía su reflejo. Ya no buscaba fallas. Se vio como era, una mujer marcada, sí, pero completa. Esa noche, ella y Tojai se sentaron más cerca del fuego que nunca. No hablaron de futuro, ni de pasado. Solo de la hora. «¿Crees que alguna vez todo esto se borre?», preguntó Numa, mirando las llamas. Tojai negó con suavidad. «Nada que se ha vivido con el alma desaparece». Y en esa frase se encerraba todo. El dolor, la sanación, el encuentro. Porque el alma no mide el tiempo como los relojes. Ella sabe que hay momentos que duran para siempre, aunque pasen en un suspiro. Con el paso del tiempo, otras personas llegaron a conocer ese valle. Algunas de paso, otras para quedarse un tiempo. Y todos, sin excepción, hablaban con respeto de la mujer silenciosa que sabía curar con plantas y del apache de mirada profunda que cazaba solo lo necesario. Nadie sabía de dónde venían, y pocos se atrevían a preguntar. Pero todos sentían que había en ellos una verdad que no necesitaba explicación. Dicen que, con los años, Numa se volvió sabia, que los niños del lugar acudían a ella para escuchar historias, que enseñaba sin libros, solo con ejemplos, que su risa era rara, pero contagiosa, y que sus manos, aunque callosas, tenían la suavidad de quien ha tocado la oscuridad y ha salido ilesa. Dicen también que Tojai envejeció en silencio, como vivió, que nunca dejó de protegerla, que fue su sombra, su escudo, su compañero, que una vez un niño le preguntó por qué nunca dormía lejos de ella, y él respondió: porque el fuego no arde igual sin ella cerca. Y dicen, finalmente, que cuando partieron, no se sabe si el mismo día o con poco tiempo de diferencia, lo hicieron sin ruido. Como quien ha cumplido su misión. Como quien ha encontrado en esta tierra lo que tantos buscan y pocos alcanzan: ser vistos,
ser comprendidos y ser amados, sin condiciones. Allí quedaron sus huellas. En el barro, en las plantas, en el corazón de los que los conocieron. No dejaron herencia material, pero dejaron algo mucho más valioso, la certeza de que, incluso los más rechazados, pueden encontrar su lugar bajo el mismo cielo. Porque no hay rostro, ni cicatriz, ni pasado que impida que dos almas se reconozcan cuando es el momento. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser como antes. Y así termina la historia de Numa, la mujer que fue despreciada por su padre, vendida como si no valiera nada, y que, sin embargo, encontró el amor más puro en los ojos de un hombre que no buscaba belleza, sino verdad. Y de Tojai, el apache silencioso, solitario, que aprendió que incluso un corazón endurecido por la pérdida puede volver a latir cuando encuentra otra alma herida que lo comprende. No hubo castillos, ni multitudes, ni finales espectaculares. Pero sí hubo dignidad. Hubo respeto. Y hubo esa clase de amor que no grita, que no exige, que simplemente permanece. Porque a veces, lo más valiente que puede hacer una persona es elegir vivir con ternura después de haber sido rota. Y lo más noble que puede hacer otra es quedarse al lado sin intentar reparar, solo acompañar. Si esta historia te ha tocado el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más, o simplemente deja una palabra, una emoción, algo que quieras compartir. Aquí, cada voz es bienvenida. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, si tú también crees que todos, sin importar cómo nos vean, merecemos encontrar a alguien que nos mire con el alma.